Hola mis niñas, lindas florecitas, apóstoles de la cruz. Vamos a ver el tema 21, que es el que nos corresponde el día de hoy martes, y vamos a ver con mucho amor y a la luz del Espíritu Santo lo que los sacramentos significan. Los sacramentos son acontecimientos salvíficos y nuestro objetivo será profundizar en ellos, el para qué de ellos, el por qué de ellos. Nos dice el padre Félix Rugger que a medida que seamos más fieles recibiremos más gracias. Entonces, eso quiere decir que ya nos fueron otorgadas las gracias y esos tesoros. ¿Cuándo? Pues durante el bautismo y la confirmación. Dios salva y actúa a través de Jesucristo e instituye los sacramentos, y Dios los transforma y los santifica para la humanidad. Los sacramentos, que son 7, nacen en la cruz, en la resurrección. Cristo muere en la cruz por amor, y por amor del Padre es que resucita a su Hijo. Ese amor de Dios tiene una fuerza transformadora que llega a los hombres por acción del Espíritu Santo, a través de la Iglesia. Pero primero vamos a aclarar lo que significa la palabra sacramento. Sacramento es un signo sensible instituido por Jesucristo y confiado a la Iglesia para darnos las gracias y alcanzarnos la vida eterna. La palabra sacramento se deriva del latín sacramentum, palabra que se deriva de sacra, que en griego equivale a la voz misterio. En la antigua Roma significaba compromiso y lealtad. Los sacramentos son signos externos, no visibles, llenos de gracia espiritual. La realidad salvífica del sacramento está en la continuidad de las grandes obras de Dios a lo largo de la historia de la salvación, y en la Pascua de Cristo encuentra su cumplimiento y alcanza su plenitud. Los sacramentos están ordenados para la santificación de los hombres, para la edificación del cuerpo de Cristo y dar culto a Dios en la fe, que fortalece, que alimenta y que se expresa con palabras y acciones. Celebrados los sacramentos dignamente en la fe, confieren gracia para que Cristo mismo, pues es Cristo mismo quien actúa. Recibir un sacramento no significa estar presente solo mirando que alguien hace el trabajo. Significa involucrarnos y comprometernos en el misterio de Dios. Significa responsabilidad. ¿Por qué? Porque significa ser testigos del recibimiento de los dones y regalos del cielo. Sacramento es un encuentro de Dios y el hombre. Dios le confiere la gracia a través de los signos sensibles para cumplir la misión. El sacramento es una señal, es un signo de la realidad que no vemos ni podemos tocar con las manos. Sin embargo, lo reconocemos real y verdadero. ¿Pero qué es un signo eficaz? ¿Por qué tiene efectos de sanación, perdón y gracia, como la misma vida de Jesús que anuncia la vida nueva? Los sacramentos son acciones de la Iglesia que actualiza el acontecimiento salvador de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En los sacramentos se abre al encuentro con Cristo nuestra vida, en la comunión de la Iglesia, y es ahí donde resuena la confesión de fe, donde se enuncian sus mandamientos, que son fundamentos de fe para edificar la vida. Recordemos entonces que los sacramentos son signos sensibles de vida encaminados para lograr la participación del hombre en la divinidad. Esto quiere decir que a través del sacramento hacemos visible la acción invisible de Dios en nuestra vida. Voy a voltear el celular para poder estar así con más amplitud. La función de los sacramentos es comunicarnos la gracia de Dios y de aumentar en nosotros su acción, reconociendo que Dios siempre tiene la iniciativa. Por ello, los sacramentos
Es una manifestación marcada por signos que se hacen visibles en la fuerza y en la acción de Dios. A través de ellos se nos comunica vida y participación en la iglesia. Recibimos la fe y nos relacionamos con la comunidad y la vocación cristiana. Hablando de comunidad y acción cristiana, la bibliografía que tenemos aquí en su manual nos indica buscar en nuestro librito de estatutos y reglamentos, pues aquí lo tenemos. Aquí, desde nuestro carisma colaboramos como piedras vivas de la iglesia en las parroquias y diócesis donde nos encontramos, ¿sí? Esto es por los sacramentos, donde se desarrolla nuestra actividad. De acuerdo al Evangelio y a la doctrina social de la Iglesia, participamos en la transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales del mundo. Esto nos permite vivir la caridad evangélica con una conciencia que busca formar redes de cooperación y desarrollo solidario, local, nacional e internacional. O sea, hacernos fomento de cambio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un compromiso. Esto es no estar nada más presentes, sino que seamos compromiso para que sea un acontecimiento salvífico. Y entonces aquí hablamos en este material que ya les he enviado. Aquí tenemos lo que nos indica en el Espíritu Santo. Bien, sigamos por acá. Dice, los sacramentos son signos de vida que comunican y aumentan la gracia de Dios. Una oración muy linda. Padre amoroso, que nos entregas la vida. Santo Espíritu, que nos infundes tus dones. Jesucristo, que nos entregas la salvación y su cuerpo para que seamos salvos. Bendícenos, Señor. Una característica muy particular de los sacramentos es que son indelebles, o sea, no se pueden borrar. El sacramento que se ha recibido es una gracia que queda permanentemente en nosotros, lo que significa que nuestras acciones deben ser de conformidad, apuntando hacia nuestra verdadera vocación de hijas de Dios. Porque vivimos en un presente y convivimos con Cristo en la liturgia que se celebra el misterio cristiano. El sacramento se queda con nosotros, vive y camina con nosotros y nosotros con Él. Gracias a nuestra disposición interior se hacen vida y se traducen en acciones movidas por el Espíritu Santo que acrecienta la fe, la fortalece y la intensifica y hace que la vida sea verdadera y auténtica. Una manera de refrescar el sacramento del bautismo es durante el querigma, donde la Iglesia nos invita a renovarnos para hacer de nosotras ese baño de regeneración y de renovación en el Espíritu Santo. Sí, y claro, la confesión también, ¿verdad? Bueno, entonces acabamos. Ese signo visible y sensible es eficaz de la gracia invisible, instituidos por Jesucristo, nuestro Señor, encomendados a la Iglesia para que los administre fielmente, a través de los cuales se realiza el encuentro salvífico de Cristo resucitado con los hombres. La vida de fe y esperanza y de amor son características de una comunidad creyente que expresa y manifiesta plenitud. Cuando manifiesta plenitud, vive en gracia. Es porque vive en gracia sacramental, siguiendo el ejemplo de Cristo y sus motivaciones. Aquí es una manera de tener este material guardado, que es el sacramento. ¿Sí? Los sacramentos nacen en la cruz. La Iglesia es fiel a Jesús porque celebra los mismos símbolos sacramentales que realizó Jesucristo. Bien, entonces iremos viendo cada uno de los sacramentos, ¿sí? Es detallado. Los sacramentos inciden en nuestros momentos más significativos de la vida humana. En el nacimiento, que es el paso del nacimiento, o sea, durante el bautismo.
en el paso a la vida adulta, que es la Eucaristía, en la iniciación de la vida familiar. Entre otros, los sacramentos nos enseñan que la vida del cristiano debe ser una vida llena de gracia en todos y en cada uno de los momentos, ¿sí? Entonces aquí vamos, signos sensibles, ya lo había yo descrito. Esto lo vamos a ver un poco despuesito, que son necesarios estos signos sensibles, sacramentales, con la forma y la materia, donde está la oración y por medio de cómo se administran. ¿Qué es la gracia sacramental? El alma recibe un sacramento por medio de la cual el Espíritu Santo nos transforma y nos une a Cristo y nos ayuda en nuestro camino para lograr la santidad. Solo que nos debemos dejar hacer. Estas son las gracias sacramentales. En el bautismo es cuando los creyentes se adhieran al destino de Jesús. La Eucaristía, cuando los creyentes comulgan con su vida. El matrimonio, cuando se vive plenamente el amor de la pareja. La reconciliación, cuando se perdona a los hermanos. Y el orden sacerdotal libera de los medios de opresión. La unción de enfermos son sana raíces del mal y del sufrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, tener todo esto presente en las clases siguientes vamos a detallar cada uno de ellos. Sí, esta es una manera, un esquema general de lo que son los sacramentos de iniciación cristiana, sacramento de curación y sacramentos de servicio a la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana, tenemos aquí, nos abre este paréntesis. Estos tres sacramentos son en el orden sobrenatural, algo así como el orden natural. Son el nacimiento, el crecimiento y la plenitud de vida. Son los que configuran nuestra personalidad cristiana. En el bautismo, aquí pues en el agua, allá vamos, aquí donde empezamos la vida, nuestra vida espiritual y nacemos a la vida divina y Dios Padre nos hace hijos en el Hijo. En la confirmación, por medio de este sacramento, el Espíritu Santo de Jesús para que lo fortalezca y lo guíe en el proceso de identificación con Él y así poder llegar a ser testigo en el mundo. ¿De acuerdo? En la confirmación nos fortalece el Señor. En la Eucaristía, en este sacramento, somos invitados a la cena del Señor para recordar y actualizar su muerte y resurrección. ¿Sí? En el sacramento es la plenitud hacia donde nos conduce el Espíritu Santo para parecernos cada vez más a Cristo. Aquí vienen los sacramentos de curación. Ya vimos los de iniciación, ahora siguen los de curación. Jesús instituyó para nosotros dos sacramentos que son llamados de curación. Estos sacramentos son portadores de una actitud que Jesús vivió con plena intensidad durante toda su vida, la compasión y la misericordia. Y entonces aquí tenemos la reconciliación. Tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Este sacramento nos cura las heridas del pecado y volvemos a oír a Jesús que a través de sus representantes, los sacerdotes, nos vuelve a decir, como el paralítico, ¿qué quiere decir? Pues que estábamos parados, inertes, sin vida, porque no estábamos en gracia. Entonces, el sacramento de la reconciliación nos hace volver a Él, para no volver a pecar. La unción de los enfermos, en este sacramento se curan las heridas de la enfermedad en él, y es el mismo Jesús, el buen samaritano, representado por el sacerdote, el que llega junto al que se encuentra caído y doblado por el dolor y la enfermedad. Lo hace bellísimo el padre Roberto, en el que íbamos a participar, pero pues bueno, no se pudo.
pero aquí estamos con el ánimo fuerte. Sacramentos al servicio de la comunidad. Estos dos sacramentos son imprescindibles para la Iglesia: el servicio de su presencia sacerdotal y el servicio de la presencia de su amor. A los sacerdotes, Cristo los envía con la misma misión que Él recibió del Padre, y a los casados les dice que se amen como Él amó a su Iglesia. Estos sacramentos expresan la vivencia fundamental de nuestra fe cristiana, que es el servicio. Por eso hace ratito les leí lo que dice en del libro de estatutos, donde nos vamos a poner en servicio nuestro sacramento. En el orden sacerdotal, hagan esto en memoria mía. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Aquí en este sacramento es Jesús quien de entre el gran número de discípulos llama a algunos de forma especial para trabajar en la difusión de su reino. Y en el matrimonio, en este sacramento, Jesús nos vuelve a citar las palabras del Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una misma carne, ¿sí? Donde Jesús nos ratifica que no separe el hombre lo que Dios ha unido, ¿sí? Entonces, pues no tenemos más que darle gracias al Señor de estos acontecimientos salvíficos. Darle gracias por sus sacramentos es hermoso, muy hermoso el tema. Entonces aquí volvemos a la página 1 de su temario, donde nos recuerda el Padre Félix, ¿de acuerdo? Otra vez nada más para repasar aquí, que el ser fieles, porque en este texto está escrito 3 veces la palabra fieles, 1, 2 y 3. Y enseguida de fieles viene un verbo: recibir, utilizar, aplicar, multiplicar. Entonces, ¿qué es aquí? Recibir, utilizar, aplicar, multiplicar las gracias y los tesoros. Entonces, pues como es una gracia y un tesoro los sacramentos, pues entonces María es quien nos indica, sí, porque esto también lo escribió el Padre Félix, acuérdense, al pie viene, que son dones divinos, ¿sí? Jesús pasará a todos los altares de la tierra, escogerá almas a quienes dará la inteligencia de su misterio que lo asistirán. ¿Y cuáles serán esas almas? Serán vírgenes, esposas, viudas, madres cristianas, otras almas que viven enteramente consagradas a Dios. Los pobres, tan humildes como los pastores de Belén, que es la parte sagrada del tesoro de la Iglesia, donde está la fe y el amor. Sí, esto es del libro de María, de el Padre Félix, del capítulo María y la Eucaristía. Entonces quedamos claros que como son tesoros, ¿sí? Que están llenos de gracia, pues entonces, y María es quien otorga todo esto, bueno, pues entonces vamos a ver que esos tesoros y esas gracias de María que nos regala están aquí, ¿sí? Encontrar esos dones que ya nos fueron conferidos, no son nuevos ni hay que comprarlos o buscarlos, ya nos los dieron, nada más que tenemos que echarlos a andar. Y entonces cuando los echamos a andar, pues ahí van a estar los frutos de su caridad, sí, porque pues Él por su misericordia nos arropa, donde está el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la modestia. Están en un cofre porque son tesoros. La longanimidad, vivir mucho para darle gloria. La bondad, la benignidad, la continencia, la castidad, ¿sí? Tener muy presentes estos dones, estos frutos, todo esto para que sean dados a la mayor gloria de Dios.
tener presente todo eso. Espero que les haya gustado el capítulo. Es hermoso tenernos paciencia y sobre todo en esta época tan dura que estamos viviendo en todos los aspectos alrededor del mundo, pues echar a andar esa fe, ese gozo en el tener paz y sobre todo mucha paciencia. Y pues bueno, que el cielo nos proteja. Y ahorita la señora Evita nos va a compartir sus conclusiones del tema. Gracias, bye bye.